Cuando mi padre murió, pensé que nunca sabría la verdad sobre su vida. Pero entonces encontré su diario oculto, lleno de secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre él. Lo que descubrí dentro, nadie estaba preparado para escucharlo. Esta es su historia. En las historias más silenciosas de nuestra vida, existen secretos que nunca fueron contados, verdades que quedaron atrapadas en los rincones de una casa vieja, esperando a que alguien los encuentre, esperando a que el tiempo deje de ser un muro y se convierta en una puerta. Esta es la historia de un hombre llamado Ahmed y de su padre, Mehmet, un anciano que murió sin dejar atrás una sola palabra, o al menos eso pensaba todo el mundo. Cuando comenzó esta historia, nadie podía imaginar que la vida entera de Mehmet estaba registrada con precisión dolorosa en un diario oculto durante casi 40 años. Nadie sospechaba que cada página contenía decisiones, sacrificios, culpas y recuerdos que jamás se atrevió a compartir. Y nadie estaba preparado para descubrir que detrás de aquella vida aparentemente sencilla, se escondía una cadena de sucesos que había cambiado el destino de su familia para siempre. La mañana después del funeral, Ahmed regresó a la casa de su padre. El clima estaba gris, como si el cielo supiera que algo importante estaba por revelarse. La casa estaba exactamente igual que en sus últimos días, silenciosa, ordenada y demasiado vacía. Ahmed no sabía por qué había vuelto allí. Quizás era culpa, quizás nostalgia, o tal vez el simple impulso de intentar comprender al hombre con el que había compartido tan pocas palabras en los últimos años. Caminó lentamente por el pasillo, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un pasado del que había intentado escapar. Todo era familiar pero distante, como si la casa ya no le perteneciera. Las paredes guardaban fotografías en blanco y negro, un Mehmet joven, un Mehmet sonriente, un Mehmet lleno de vida. Ahmed no recordaba haber visto nunca a su padre así. O tal vez sí, pero había pasado demasiado tiempo. Entró en la sala principal. Allí estaba el viejo sillón donde su padre solía sentarse a leer el periódico. La ventana seguía mostrando el mismo paisaje de siempre, pero Ahmed no podía dejar de sentir que todo se veía distinto sin la presencia del anciano. Respiró hondo y comenzó a revisar la casa, más por necesidad que por deseo. Recogía papeles, ordenaba documentos, movía objetos que parecían no haber sido tocados en años. Hasta que llegó al dormitorio. En ese espacio pequeño y austero, algo llamó su atención, una mesita de noche con un cajón que no abría correctamente. Lo intentó una vez. Nada. Lo intentó de nuevo. Parecía trabado, como si algo estuviera empujando desde adentro. Con un poco de fuerza, logró abrirlo. Y entonces lo vio. Un cuaderno negro, viejo, cubierto de polvo. Su portada estaba desgastada, como si hubiera sido tocada miles de veces. No tenía título, ni fecha, ni ningún tipo de marca. Era completamente anónimo. Ahmed lo tomó con cuidado. Algo en su interior se estremeció. No sabía por qué, pero sintió un impulso extraño, una mezcla de miedo y curiosidad. Se sentó en la cama y abrió la primera página. Allí, escrita con una letra firme pero antigua, encontró una frase que lo dejó sin respiración: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Y que por fin ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Ahmed sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Durante años había creído que su padre era un hombre silencioso simplemente por naturaleza, alguien que había aprendido a vivir con poco, sin hablar demasiado, sin pedir nada. Nunca imaginó que la razón detrás de ese silencio fuera algo más profundo. Pasó a la segunda página. El diario comenzaba con una fecha, 1984. Era el año en que Ahmed había nacido. El diario narraba la vida de Mehmet con una precisión casi quirúrgica. Contaba su juventud, su trabajo en la fábrica, sus sueños que jamás se cumplieron, sus miedos y sus errores. Pero lo más sorprendente era que muchas de las decisiones que Mehmet había tomado estaban directamente relacionadas con Ahmed, aunque él nunca lo supo. Mehmet describía noches sin dormir, sacrificios hechos en silencio,
oportunidades que había dejado pasar para asegurar el bienestar de su hijo. Contaba cómo había renunciado a ascensos, rechazado viajes, trabajado horas extras sin decir nada. Cada página era una confesión. Pero entonces, el tono del diario cambió. Hacia la mitad de la primera sección, Mehmet empezó a hablar sobre un incidente. Algo que había sucedido cuando Ahmet tenía apenas 10 años. Algo que, según él, había marcado el resto de su vida. Pero justo cuando Ahmet estaba a punto de descubrir qué era, el diario se interrumpió. Una página arrancada. Solo quedaban los restos del papel, como si alguien hubiese querido borrar aquella parte de la historia. Ahmet apretó los dientes. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué había sido tan grave como para que su padre lo arrancara? ¿Qué había querido ocultar durante tantos años? Movió la mano y pasó a la siguiente página intacta. Allí, Mehmet continuaba escribiendo: lo que hiciste aquel día no fue tu culpa. Nunca lo fue. Yo cargué con todo porque era mi responsabilidad protegerte. Ahmet sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Qué había hecho? ¿Qué había pasado? Pero el diario no ofrecía más detalles. Solo un silencio doloroso. Continuó leyendo. Mehmet hablaba sobre una persona, ella. No decía su nombre. Solo la llamaba así. Ella. Ahmet no tenía idea de quién podía ser. ¿Una mujer del pasado? ¿Una amiga? ¿Un amor secreto? El diario dejaba pistas pero nada concreto. En un párrafo escrito con mano temblorosa, Mehmet confesaba: si algún día encuentras este diario, te pido que no me juzgues. Hice lo que tenía que hacer. Por ti. Por nosotros. Por todo lo que estaba en juego. Ahmet tragó saliva. No sabía si llorar, enojarse o seguir leyendo compulsivamente. Cada palabra lo empujaba más hacia un abismo que nunca imaginó. En ese momento, escuchó el silencio absoluto de la casa. Un silencio que ahora le pesaba como una losa, y fue entonces cuando notó algo más en el cajón. Debajo del diario había un pequeño sobrecerrado. Amarillento, frágil, con su nombre escrito con la misma caligrafía que las páginas del cuaderno. Para Ahmet. Sus manos temblaron mientras lo sostenía. Lo abrió. Adentro había una fotografía antigua. En ella aparecía su padre y una mujer. Una mujer que Ahmet no reconocía. Pero lo que más lo desconcertó no fue la imagen, sino lo que estaba escrito detrás de ella: la verdadera historia comienza con ella. Y así, sin comprender todavía el peso de esas palabras, Ahmet levantó la vista hacia la ventana. El viento movía lentamente las cortinas. La casa parecía observarlo, como si fuera un testigo silencioso del pasado que estaba a punto de resurgir. Y fue allí donde realmente comenzó la historia oculta de Mehmet. La fotografía temblaba entre los dedos de Ahmet mientras trataba de encontrar algún rastro de familiaridad en el rostro de aquella mujer. No era su madre, eso lo sabía con certeza absoluta. Su madre había muerto cuando él tenía apenas 6 años, y aunque sus recuerdos sobre ella eran borrosos y fragmentados, guardaba algunas imágenes nítidas en su memoria: la manera en que lo abrazaba, su voz suave, su olor a jabón de lavanda. La mujer de la foto no era ella. Tampoco había visto nunca a su padre acompañado de otra mujer. Mehmet siempre había vivido de manera discreta, sin amigos cercanos, sin visitas, sin relaciones visibles. ¿Quién era entonces esa figura que aparecía a su lado en aquella imagen envejecida por el tiempo? Detrás, la frase escrita con tinta azul comenzaba a adquirir un peso insoportable: la verdadera historia comienza con ella. Ahmet se incorporó lentamente, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se tensaba. Guardó la fotografía en el bolsillo y regresó al diario. Si había algo que podía explicarlo todo, estaba allí, en esas páginas escritas a mano. Pasó rápidamente varias hojas hasta llegar a una parte donde la letra de Mehmet cambiaba ligeramente. Era más apretada, más urgente,
como si en esos días hubiera escrito bajo una presión emocional inmensa. El texto comenzaba así: hay verdades que no se pueden borrar, aunque uno arranque las páginas. Ella fue el centro de todo. Ella fue el origen y también el final. Ahmed tragó saliva. Lo que venía a continuación parecía describir una época anterior incluso al nacimiento de él mismo. Mehmet relataba cómo, a principios de los años 80, había trabajado en una pequeña fábrica textil situada en las afueras de la ciudad. Era un empleo duro, mal pagado, pero estable. Allí fue donde conoció por primera vez a aquella mujer misteriosa. Su nombre era Leila. Al leer ese nombre, Ahmed sintió un escalofrío inexplicable recorriéndole la columna. Continuó leyendo. Mehmet describía a Leila como una mujer fuerte, independiente, carismática, alguien que no pasaba desapercibida en ningún lugar. Trabajaba como supervisora en la sección de costura, y su personalidad irradiaba una mezcla de determinación y ternura. Era el tipo de persona que podía ver más allá de lo evidente, escribió Mehmet. Y fue precisamente eso lo que la convirtió en alguien tan especial. Ahmed se preguntó en ese instante si Leila había sido una relación amorosa secreta de su padre. Pero mientras avanzaba en el diario, la historia se volvía más compleja. Mehmet contaba cómo, al principio, Leila no era más que una compañera de trabajo, alguien con quien cruzaba palabras de vez en cuando. Pero un día, algo ocurrió que cambió para siempre la dinámica entre ambos. En 1983, un incendio repentino estalló en la fábrica. Las máquinas comenzaron a arder, el humo se propagó rápidamente y los trabajadores entraron en pánico. Mehmet relataba este momento con una precisión casi cinematográfica: el caos, los gritos, el olor a plástico quemado, la sensación de que todo podía terminar en cuestión de segundos. Fue en medio de aquella tragedia donde Leila se convirtió en un punto de luz. Según el diario, ella no solo ayudó a evacuar a varias personas, sino que también salvó al propio Mehmet, que había quedado atrapado bajo una estantería caída. Si no hubiera sido por ella, no habría vivido para contarlo, escribió. Ese acto marcó el inicio de una amistad profunda entre ambos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la relación parecía haberse vuelto más personal, más íntima, aunque el diario no lo decía directamente. Mehmet describía largas conversaciones con Leila después del trabajo, caminatas por el barrio cercano, confidencias sobre la vida y los sueños. Pero había algo más, algo que parecía oscurecer la historia. Leila tenía un secreto, escribió Mehmet en un párrafo especialmente denso. Un secreto que me reveló solo cuando sintió que podía confiar plenamente en mí. Ahmed se tensó. ¿Qué secreto podía ser tan importante como para seguir afectando a su padre incluso décadas después? Continuó leyendo. Leila confesó que estaba siendo perseguida. No por un individuo, sino por una organización. Según Mehmet, ella había descubierto actividades ilegales dentro de la fábrica, desvío de fondos, contratación de trabajadores sin registros, manipulación de informes oficiales. Lo que hacía la situación más peligrosa era que las personas responsables de esas actividades no eran simples empleados, sino directivos de alto nivel con conexiones. Leila había intentado denunciar lo que sabía, pero recibió amenazas. Supuestamente, la habían seguido en varias ocasiones, e incluso había encontrado mensajes anónimos debajo de su puerta. Mehmet relataba que, cuando ella le contó todo esto, sintió que su vida se entrelazaba con una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y justo entonces, su voz narrativa en el diario se volvía más tensa, más angustiada. En otro fragmento, Mehmet escribía: aquel año se produjo un incidente que cambió todo. Y Ahmed, tú estabas involucrado sin saberlo. Ahmed sintió un vuelco en el estómago. Era imposible. Él era solo un niño en esa época. ¿Cómo podía haber estado involucrado? Pero el diario no daba todavía la respuesta. Continuaba describiendo cómo la tensión aumentó en la fábrica después de que el incendio revelara ciertas irregularidades. Las sospechas crecieron,
Los directivos se volvieron más cautelosos, y Leila comenzó a temer por su vida. Mehmet admitía en el diario que, aunque intentó convencerla de dejar todo atrás, ella se negó. Decía que no podía mirar hacia otro lado. Tenía un sentido de justicia que yo nunca tuve, escribió. Fue entonces cuando Mehmet describió un episodio que parecía ser el punto de no retorno. Una noche, Leila apareció en su casa llorando. Tenía un sobre en las manos. Dentro, dijo, había documentos que probaban todo, nombres, fechas, transacciones. Mehmet escribió que no quería mirar los documentos, que temía lo que contenían. Pero Leila insistió en que él debía guardarlos. Si me pasa algo, le dijo, quiero que tú los tengas. Aquella noche cambió el destino de ambos. Desde entonces, comenzaron a recibir llamadas anónimas, notas amenazantes y señales de vigilancia. Mehmet detallaba cómo, en una ocasión, encontró a un hombre desconocido observando su casa desde un coche estacionado. Y en otra, escuchó pasos en el pasillo del edificio cuando regresaba tarde del trabajo. La paranoia comenzó a consumirlos. Y fue precisamente en esa época cuando Ahmet, un niño de 10 años, cometió un acto inocente que, según el diario, tuvo consecuencias devastadoras. No fue tu culpa, repetía Mehmet. Nunca lo fue. Ahmet dejó escapar un suspiro sofocado. ¿Qué podía haber hecho el de niño? Continuó leyendo, pero justo cuando el diario se acercaba a esa revelación crucial, otra página estaba arrancada. La frustración lo golpeó como un puño. ¿Por qué Mehmet había decidido eliminar justamente ese fragmento? ¿Qué estaba intentando proteger? ¿A quién? Regresó al bolsillo y sacó la fotografía. Observó de nuevo el rostro de Leila. Algo en sus ojos parecía transmitir una mezcla de fuerza y tristeza. ¿Seguía viva? ¿Había muerto? ¿Qué le había ocurrido? Y entonces lo vio. Un detalle que antes no había notado. En la esquina inferior derecha de la fotografía había un sello. Un nombre de estudio fotográfico. Y una fecha. 1989, ese año cambió todo en la historia. Ese año fue también el año en que Ahmet dijo haber visto a su padre llorar por primera y última vez. La casa volvió a llenarse de silencio. Un silencio que parecía una antesala de la verdad. Ahmet cerró el diario, guardó la fotografía en su bolsillo y se levantó con decisión. Si quería respuestas, tendría que seguir el rastro que su padre dejó. Y ese rastro comenzaba con un nombre, Leila. La noche caía lentamente sobre la ciudad cuando Ahmet salió de la casa con el diario de su padre bien guardado bajo el brazo. El aire frío acariciaba su rostro, pero el verdadero escalofrío provenía de la incertidumbre que pesaba sobre su pecho. El nombre de Leila resonaba en su mente una y otra vez, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Quién era realmente aquella mujer? ¿Por qué había desaparecido de la vida de Mehmet sin dejar rastro? ¿Y qué tenía que ver todo esto con él mismo, un niño inocente que apenas recordaba fragmentos de su infancia? Mientras caminaba hacia el coche, Ahmet volvió a mirar la fotografía. Aquella fecha estampada en la esquina inferior derecha, 1989, se había convertido en su única pista concreta. Era el mismo año en que su padre comenzó a volverse más reservado, más silencioso, casi como si hubiera envejecido de pronto. Recordó una memoria borrosa, una tarde en la que entró accidentalmente en el dormitorio de su padre y lo encontró sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No sabía entonces qué ocurría, pero ahora, al revisar los recuerdos con nuevos ojos, comenzaba a entender que ese año había marcado un antes y un después. Se subió al coche y escribió en su teléfono el nombre del estudio fotográfico que aparecía en la imagen. Aunque habían pasado décadas, todavía existía. O al menos, todavía figuraba una dirección en Internet. Sin pensarlo dos veces, emprendió el camino hacia el viejo barrio donde se encontraba. El trayecto fue largo y silencioso. La ciudad, vista desde las ventanillas, parecía un universo ajeno,
indiferente a los dramas ocultos de las personas que la habitaban. Ahmed intentaba prepararse mentalmente para lo que fuera a encontrar, pero la verdad era que no tenía idea de qué esperar. Cuando llegó al barrio, el ambiente tenía un aire nostálgico, casi detenido en el tiempo. Muchas tiendas estaban cerradas, otras parecían abandonadas, y unas pocas aún resistían al paso de los años. Entre estas últimas estaba el estudio fotográfico, un pequeño local con un cartel desgastado por la lluvia y el sol, donde apenas se leían las letras doradas. Ahmed empujó la puerta y una campanilla antigua sonó. Dentro, el olor a productos químicos y papel viejo lo envolvió. Detrás del mostrador, un hombre mayor levantó la vista. Sus ojos, cansados pero vivos, se posaron en Ahmed con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenas tardes», dijo Ahmed con voz baja. «Estoy buscando información sobre una fotografía tomada aquí en 1989». El hombre arqueó una ceja. ¿1989? Eso fue hace mucho tiempo. Lo sé, respondió Ahmed. Pero es importante. Sacó la fotografía del bolsillo y se la mostró. El anciano la tomó con cuidado, ajustándose las gafas. La observó durante un largo rato, en silencio. Ahmed sintió que cada segundo se alargaba como una eternidad. Finalmente, el hombre murmuró, «Recuerdo a esta mujer. Se llamaba Leila. Venía aquí sola, siempre con prisa, siempre mirando por encima del hombro». Luego levantó la mirada hacia Ahmed y añadió, «Y recuerdo a su padre también. Venían juntos a veces. Pero hubo un día en que vinieron muy alterados». Ahmed se tensó. ¿Qué ocurrió? El hombre suspiró. Fue en invierno. Creo que en diciembre. Ella había venido corriendo, casi sin aliento. Su padre parecía nervioso. Tenían un sobre. No sé qué contenía, pero ella insistió en que lo fotografiara. Era como si quisiera dejar un registro, una prueba de algo. Yo solo seguí instrucciones. Tomé la fotografía y revelé varias copias. ¿Y entonces, qué?», preguntó Ahmed con urgencia. Ella desapareció. Nunca volvió a recoger el resto de las copias. Y su padre empezó a venir solo después de eso, pero ya no era el mismo. Ahmed sintió un nudo en la garganta. El anciano miró la foto una vez más. «Lo siento, hijo. Es todo lo que puedo recordar. Pero si estás buscando respuestas, deberías ir al archivo municipal. Allí guardan registros antiguos. Quizá encuentres algo sobre ella». Ahmed agradeció al hombre y salió del local. El viento helado golpeó su rostro, pero su mente estaba concentrada en un solo destino, el archivo municipal. Si Leila había desaparecido, debía haber algún rastro. Una denuncia. Un registro oficial. Algo. Condujo durante casi media hora hasta llegar al enorme edificio gris. El archivo municipal era frío, silencioso y estaba lleno de gente trabajando en sus propios asuntos. Ahmed se dirigió a la ventanilla de información. «Buenas tardes. Estoy buscando registros de una mujer llamada Leila, posiblemente desaparecida alrededor de 1989. La funcionaria revisó la base de datos. «Necesitaré más información», dijo sin levantar la vista. «Solo sé que trabajaba en una fábrica textil y que estaba involucrada en un asunto de corrupción interna». La mujer alzó la ceja. «Eso complica las cosas. Espere aquí». La funcionaria desapareció entre los estantes. Pasaron minutos interminables. Cuando regresó, llevaba una carpeta azul en las manos. «Solo tenemos un caso registrado que coincide con algo de lo que menciona», dijo. «No hay apellido, solo una descripción física y una nota adjunta». Ahmed abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un documento amarillento. La descripción física coincidía con la mujer de la fotografía. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la nota pegada en la parte inferior, caso cerrado por falta de pruebas.
Último avistamiento, salida trasera de la fábrica textil. Acompañada de un hombre no identificado. Ahmed sintió un frío repentino recorrerle todo el cuerpo. ¿Era ese hombre su padre? ¿Por qué no estaba registrado su nombre? ¿Qué había sucedido realmente esa noche? Pero había algo más. En la esquina del documento había un sello policial. Y un número de expediente. Ese expediente, pensó Ahmed, debía contener la historia completa. Se volvió hacia la funcionaria. Necesito ver el expediente completo. Eso no es posible, respondió ella. Está clasificado como confidencial. Por favor, insistió Ahmed. Es sobre mi padre. La mujer vaciló un segundo y bajó la voz. Mire, no puedo darle acceso, pero le diré algo. Ese expediente fue retirado hace años por un oficial. Nunca lo devolvió. El nombre del oficial estaba escrito en tinta roja en un pequeño registro adjunto. Ahmed lo leyó. Y lo reconoció. Era el nombre de un amigo de su padre. Un hombre al que no veía desde que era un niño. Un hombre que, si su memoria no lo engañaba, había trabajado en la fábrica como guardia de seguridad. El corazón de Ahmed comenzó a latir con fuerza. ¿Qué sabía ese hombre? ¿Por qué había retirado el expediente? ¿Dónde estaba ahora? Al salir del archivo municipal, Ahmed llamó a un conocido de su infancia. No esperaba que contestara, pero después de 2 tonos, una voz ronca respondió. Sí. Soy Ahmed. Necesito información sobre alguien. El hombre guardó silencio unos segundos. Hace mucho tiempo que no hablamos, chico. ¿Qué sucede? Es sobre mi padre, dijo Ahmed. Y sobre Leila. El silencio del otro lado se volvió pesado. Encuéntrame en la vieja estación de tren, dijo finalmente. A las 11. Y colgó. Ahmed sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Algo estaba a punto de revelarse. Algo grande. Algo oscuro. Y mientras la noche se extendía sobre la ciudad, se dio cuenta de que estaba entrando sin retorno en el corazón de un misterio que había permanecido enterrado durante décadas. Un misterio que, le gustara o no, tenía su nombre escrito en cada página. Laura describió que, cuando era niña, don Mateo solía llevarla a un pequeño sótano situado bajo la antigua casa familiar, un espacio húmedo y lleno de objetos viejos que, según él, guardaba recuerdos que no debían ver la luz. Durante años, la familia creyó que aquel sótano era simplemente un refugio nostálgico del anciano, un lugar para conservar fotografías, cartas y algunos trofeos militares. Pero la declaración de Laura reveló una verdad perturbadora. Entre los objetos había cuadernos escritos con una letra temblorosa que registraban encuentros con lo que él llamaba los caminantes del umbral, sombras que, según él, rondaban a los ancianos justo antes de que murieran. Lo más inquietante es que las descripciones en los cuadernos coincidían con las sombras captadas por el personal de la residencia San Aurelio, pese a que los registros de Mateo fueron escritos más de 15 años antes de su ingreso al hogar. Esta conexión llevó a los investigadores a reexaminar el material encontrado en el sótano, donde también apareció un casete antiguo, fechado en 1989, en cuya grabación se escuchaba la voz del propio Mateo entrevistando a una mujer identificada como doña Elvira Muñiz, una anciana que aseguraba haber visto figuras oscuras observando las ventanas de su habitación la noche antes de que su esposo muriera. La cinta presenta un dato crucial. Doña Elvira mencionó que esas figuras no solo vigilaban, sino que escogían una palabra que repite varias veces con evidente angustia. Según ella, las sombras elegían a personas cuya soledad era tan profunda que podían arrastrarlas más fácilmente. La teoría resultante de este testimonio sugiere que estas entidades, si es que se trata de algo real y no de un fenómeno psicológico colectivo, se alimentan de la fragilidad emocional, especialmente de la sensación de abandono que tantos ancianos padecen en sus últimos años. Al contrastar este patrón con los expedientes de los residentes en la residencia San Aurelio, los datos son inquietantes. Don Mateo,
doña Esther y la señora Lucía compartían un historial marcado por la ausencia familiar, estancias prolongadas sin visitas y episodios depresivos asociados a la pérdida de sus seres queridos. Pero lo más alarmante surgió cuando el equipo técnico revisó nuevamente las grabaciones nocturnas y detectó un detalle que había pasado desapercibido. Cada vez que una de las sombras se detenía frente a una habitación, las luces del pasillo experimentaban una variación luminosa mínimamente perceptible, como si un campo eléctrico se alterara al pasar la figura. Este fenómeno fue confirmado por un ingeniero eléctrico que aseguró que tal interferencia no puede ser causada por un fallo en el sistema, sino por la presencia de un cuerpo físico o semimaterial que afecta la corriente. Con estos nuevos datos, la investigación dio un salto de naturaleza casi metafísica cuando el investigador principal, el Dr. Hernán Calvez, descubrió que varios de los casos descritos por Mateo en sus cuadernos coincidían con muertes registradas en diferentes instituciones geriátricas del país, instituciones que, extrañamente, compartían el mismo patrón de apariciones, sombras, susurros nocturnos y la sensación de ser observado desde los umbrales de los pasillos. Este hallazgo hizo que el Dr. Calvez propusiera una hipótesis tan polémica como perturbadora, que tal vez estas figuras no sean meras proyecciones psicológicas, sino manifestaciones ligadas al proceso de la muerte, entidades fronterizas que cruzan el umbral entre la vida y el final cuando perciben vulnerabilidad extrema. Si esta hipótesis es cierta, la residencia San Aurelio no fue simplemente escenario de un caso aislado, sino uno de los múltiples puntos donde estas presencias se manifiestan, escogiendo a aquellos que ya se sienten olvidados por el mundo. Con la presión mediática aumentando y los familiares exigiendo respuestas, el equipo accedió a realizar una última prueba, una vigilancia continua con sensores infrarrojos, magnetómetros y grabadores de audio de alta sensibilidad. Lo que captaron durante la madrugada del 14 de septiembre no dejaría dudas de que estaban frente al momento más decisivo de la investigación. Los sensores comenzaron a registrar una actividad anómala a las 3:12, exactamente dentro del mismo intervalo temporal en que las sombras habían aparecido las semanas anteriores, pero esta vez la magnitud de la interferencia superó todo lo documentado. Los magnetómetros marcaron un descenso brusco en el campo, como si una masa invisible atravesara él. Pasillo con dirección hacia la habitación de la señora Lucía. Al mismo tiempo, el micrófono direccional captó un murmullo casi imperceptible, una voz profunda y entrecortada que repetía su nombre con una cadencia lenta y arrastrada, tan grave que parecía provenir desde debajo del suelo. Cuando el equipo de investigadores revisó la grabación en cámara lenta, descubrieron algo aún más inquietante. Detrás del murmullo se escucha un segundo sonido, semejante al roce de uñas sobre cemento, como si algo estuviera arrastrándose por los muros. A las 3:14:27, la cámara infrarroja ubicada frente a la puerta de Lucía registró una figura completa, por primera vez, emergiendo desde la oscuridad del pasillo. No era una sombra distorsionada ni un contorno confuso, era una silueta humanoide, extremadamente delgada, con extremidades alargadas y una postura encorvada, como si su propia forma estuviera sostenida por un esfuerzo antinatural. Su cabeza, inclinada hacia adelante, no mostraba rostro alguno, solo un vacío borroso, una ausencia absoluta de rasgos, pero aún así transmitía la sensación de estar mirando fijamente. El análisis de píxeles confirmó que aquello tenía densidad, bloqueaba parte de la luz infrarroja, lo que lo convierte en un objeto real, no un fallo digital. La figura se detuvo frente a la puerta durante 10 segundos, tiempo en el que la variación eléctrica alcanzó niveles tan altos que produjo un apagón parcial en el pasillo. Al restaurarse la energía, la figura había desaparecido, y la señora Lucía ya no respiraba. Su muerte fue registrada oficialmente como un paro cardiorrespiratorio, pero los investigadores que presenciaron la secuencia afirmaron, de manera informal, que Lucía no murió por causas naturales, sino que algo cruzó el umbral para ella. Tras este evento, la residencia fue temporalmente clausurada y el caso pasó a manos de un comité mixto que incluía psiquiatras, físicos y especialistas en envejecimiento. Sin embargo, mientras analizaban el material, un patrón oculto emergió. En cada una de las instituciones vinculadas con los cuadernos de don Mateo,
Las apariciones aumentaban en intensidad durante los meses en que los ancianos recibían menos visitas familiares. Las fechas coincidían con temporadas frías, fines de año, y periodos en que muchos residentes quedaban completamente solos durante semanas. Este hallazgo llevó al Dr. Calvez a plantear la teoría más devastadora del informe final, que estas entidades no solo detectan la vulnerabilidad emocional, sino que son atraídas por la soledad profunda, como si la ausencia de vínculos humanos abriera una grieta invisible entre la vida y la muerte. Según él, las sombras no son asesinas en el sentido tradicional, sino recolectores que encuentran más fácil cruzar a quienes ya se sienten desvinculados del mundo. El Ministerio de Salud intentó cerrar el caso como un conjunto de coincidencias amplificadas por el estrés del personal, pero un último acontecimiento impidió enterrarlo por completo. 2 semanas después del cierre de la residencia San Aurelio, una cámara instalada clandestinamente por Samuel, el joven de limpieza, captó, a las 3:15, la misma figura encorvada atravesando el pasillo de un hospital geriátrico vecino. No había residentes muriendo esa noche, no había sombras previas, no había sueños compartidos, pero la figura aparecía igual, como si estuviera buscando algo o a alguien. La grabación termina cuando la silueta se detiene frente a la cámara y, aunque no tiene rostro, su superficie vacía parece vibrar, como si fuera consciente de estar siendo observada. Luego, en un movimiento lento y perfectamente deliberado, levanta una mano alargada y señala directamente el lente. Desde entonces, la comunidad científica permanece dividida. Algunos creen que es un fenómeno aún desconocido de percepción, otros que se trata de una manifestación ligada al final de la vida, pero todos coinciden en algo: allí donde haya un anciano muriendo solo, donde la tristeza pese más que la memoria, donde el olvido caiga como un manto sobre quienes esperan sin compañía, esas sombras aparecerán. Y mientras existan lugares como la residencia San Aurelio, espacios llenos de silencios, pasillos fríos y habitaciones que guardan más despedidas que visitas, estas figuras seguirán caminando por los umbrales, eligiendo a quienes ya sienten que nadie los recuerda.